empresa conformada por uno de sus hermanos y que la señora Valdivia tiene un poder para realizar los contratos. Un mercenario que lamentablemente hoy se vende al mejor postor. Si este simple funcionario, como vocero de la demanda marítima, hoy logró amasar más de 2 millones de dólares de recursos de la plata del Estado, haciendo distintos tipos de contratos con el país, ¿qué irá a hacer cuando sea presidente? Otra denuncia contra el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana. Otra vez el tema es el dinero. La anterior denuncia, la que tenía que ver con lo que les habría pedido y cobrado Gonzalo Sánchez de Lozada, no fue respondido hasta el día de hoy. Dicen que es guerra sucia y la misma persona que inició la denuncia anterior ahora tiene una nueva denuncia. Quiero saludar al escritor boliviano-uruguayo Emilio Martínez. Vive en Samaipata él. No lo estamos viendo tan clarito, parece poca luz, pero alcanzamos a distinguirlo. ¿Cómo está, Emilio? Buenas noches. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hay otra denuncia. ¿Cómo es que surge, por favor, este otro tema? Sí, se trata de 33 contratos que ha recibido del gobierno actual la mano derecha de Carlos Mesa, Jimena Valdivia, quien actualmente sería la gerente de campaña de Comunidad Ciudadana, una empresa controlada por ella, gerentada por ella. Ha recibido estos 33 contratos, de los cuales un poco más de la mitad han sido recibidos por contratación directa del Estado, sumando más de 17 millones de bolivianos. En dólares son 2.480.000, o sea, prácticamente 2,5 millones de dólares, la gran mayoría entonces logrados a través de adjudicaciones directas. El principal de estos contratos ha sido por el Museo de Orinoca, este museo que ha sido tan polémico por el culto a la personalidad, a Evo Morales, que ese solo proyecto ha sido por 1.300.000 dólares aproximadamente. En total, ¿cuánto suman esos 33 contratos, por favor? Más de 17 millones de bolivianos, en dólares 2.480.000, casi 2,5 millones. Le pregunto porque he visto otra cifra en algunos medios de comunicación. ¿26 contratos o 33, por favor? Correcto. El día lunes yo hice público esta información con 26 contratos que sumaban algo más de 16 millones de bolivianos. El día de ayer ya el SICOES, ante requerimiento de la prensa, ha puesto más información a disposición. Lo he actualizado entonces a través de otro artículo el día de ayer y son 33 los contratos que, como le digo, suman más de 17 millones de dólares. De bolivianos, 17 millones de bolivianos. 17 millones de bolivianos, correcto, 2,5 millones. Ahora le consulto esto, por favor. ¿Carlos Mesa está directamente involucrado o gente allegada a Carlos Mesa? Porque finalmente los actos son personalísimos, ¿no? Sí, como le digo, Jimena Valdivia siempre ha sido la mano derecha económica, podríamos decir, de Carlos Mesa. Como le señalaba, es la gerente de campaña de Comunidad Ciudadana, quien maneja los cursos de campaña. Siempre fue, su socia en PAT, su secretaria en la Presidencia de la República. Y lo que llama la atención también es que la mayoría de estos contratos, 21, fueron otorgados después de que Carlos Mesa asumiera un cargo de Estado tan alto como la vocería del mar. Entonces, incluyendo justamente este gran proyecto que decíamos de todo el diseño de contenidos del Museo de Orinoca. Entonces, coincide en el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esto llega a Carlos Mesa? Porque uno sabe que quien produce este tipo de materiales es Juan Carlos Valdivia, que es un reconocido cineasta, que ha hecho varias películas,
que trabaja publicidad en formato de cine, y Carlos Mesa bien podrá decir, es el trabajo de un profesional con el que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo es que aparece la vinculación de Carlos Mesa? Sí, lo que llama la atención aquí no es, digamos, si Juan Carlos Valdivia hubiera ganado una licitación, un concurso para un proyecto específico. Estamos hablando de algo sistemático de 33 contratos a lo largo de 5 años y como te decía, muchos de ellos, más de la mitad, a través de contrataciones directas. Y ahí yo creo que está el punto. Hay incluso un poder muy específico que se le da a Jimena Valdivia para negociar contratos con entidades estatales pocos meses antes de que se adjudicara justamente el proyecto del Museo de Orinoca, y en ese poder se especifica podrá negociar contratos por invitaciones directas, lo que no es muy usual en este tipo de poderes, porque no es la modalidad más habitual en la que participan las empresas. Entonces, yo creo que el tema es, más que legal, es un tema ético y político. Ético porque justamente parte de lo que se le ha criticado a este gobierno, con razón, es haber generado todo este esquema de contrataciones directas tan grande, un esquema que ha sido el marco para los grandes casos de corrupción que han habido en los últimos tiempos, incluyendo, por ejemplo, casos de CAMC. Entonces, es correcto participar en este esquema de discrecionalidad en la otorgación de grandes proyectos millonarios, y en el ángulo político, bueno, esto nos lleva a la pregunta de si la mano derecha de un candidato que pretende ser una opción opositora recibe beneficios tan grandes de este gobierno, nos lleva a preguntarnos hasta qué punto es realmente opositor Carlos Mesa. Ahora le pregunto, por favor, ¿lo buscó usted a Carlos Mesa para hablar de ese tema, o a Jimena Valdivia, o a alguien del gobierno? Porque quien habría beneficiado al entorno de Carlos Mesa, según la denuncia suya, es el gobierno, ¿correcto? Bueno, son contratos de distintas entidades estatales. Eso está registrado en el SICOES. Muchos de estos contratos, la mayoría, son del Ministerio de Comunicación. También hay algo de Culturas y de YPFB. Ahora, creo que toda la prensa del país está buscando a Carlos Mesa infructuosamente para que conteste sobre esto. ¿Por qué cree que no respondió? Él dice que es guerra sucia. Le pregunto, ¿usted es parte de la campaña de alguien? No, en absoluto. Jimena, yo creo que este discurso de la guerra sucia ya se ha agotado. Yo escribía en Twitter, después de un comunicado que sacó Comunidad Ciudadana, que Carlos Mesa no pasaría la prueba del polígrafo porque tiene grandes problemas para responder sí o no a respuestas a preguntas muy simples. ¿Usted dice que él es un mentiroso? No, digo que se niega a contestar. No, pero cuando dice que no pasaría la prueba del polígrafo, el polígrafo detecta mentiras, ¿correcto? El polígrafo necesita respuestas de sí o no, y eso obviamente no es capaz de darlo Carlos Mesa. ¿Buscó a alguien del gobierno para hablar del tema y preguntarle por qué beneficiaron al entorno de Carlos Mesa? No, porque es información que está disponible en SICOES, o sea, es información oficial que está verificada. Ahora dígame, por favor, el principal contrato es el del Museo de Orinoca. ¿Por qué monto es? Por el monto de 9 millones de bolivianos, es del 10 de agosto de 2015. Son en dólares 1.300.000 aproximadamente. Esto es un contrato bastante abultado, además teniendo en cuenta que no es la obra de construcción, sino el diseño de contenidos, lo que se llama el guión museográfico. ¿Cuánto cobraron? ¿Me repite la cifra? 9.091.551 bolivianos. En dólares, aproximadamente 1.300.000 dólares. Caro el video. ¿Es un video o qué es?
No, lo que se llama el guión museográfico, es el diseño completo de contenidos, es decir, qué va a ir en qué parte del museo, qué recorrido van a hacer las personas que lo visiten, obviamente el material audiovisual que va a haber en el museo también. Ah, perfecto. ¿Y esto es posterior a la vocería? O sea, cuando él ya era vocero. Posterior. La vocería la asume en abril de 2014. Este proyecto es de agosto de 2015. Y dígame, ¿cuál sería el pecado de la empresa Valdivia? Bueno, como te decía, yo creo que este tema es ético y político. O sea, ético más que para la empresa en sí. Estamos hablando hay un candidato presidencial que tiene como mano derecha a alguien que se beneficia mucho del tema de adjudicaciones directas, que es el esquema madre en el que se han producido los grandes casos de corrupción de este gobierno, y por lo tanto políticamente se abre la interrogante clave de cómo se puede ser opositor siendo un beneficiario de este régimen, de este gobierno. ¿La denuncia suya es periodística o va más allá? La denuncia es una investigación que he publicado en 2 páginas web, esto también sucede.net y eju.tv. ¿En qué quedó, Emilio, por favor, esa convocatoria que le hizo usted a la Fiscalía para que se presente ante una denuncia de Jimena Valdivia? Sí. Bueno, es una denuncia que nosotros hemos planteado un recurso para que esto pase a Tribunal de Imprenta. Hemos concurrido a la Fiscalía a declarar, creo que alrededor del 12 de agosto, si mal no recuerdo. El caso está en un juez de La Paz, hasta el momento sin mayores avances, y bueno, es un tema en el que entiendo que Carlos Mesa, en definitiva, porque el abogado que patrocina la demanda es su abogado, Carlos Alarcón, cometió un error político muy grande, incluso tratando de ponerme, se han puesto ellos en las manos de una justicia, todos sabemos en qué estado se encuentra. De hecho, la demanda les ha rebotado de alguna forma porque se ha abierto una segunda investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Permítame, por favor, vamos a ver lo que está diciendo el soberano, que nos ve y lo escucha y también quiere, por supuesto, opinar. Desde Sucre, Carlos Mesa no me simpatiza, pero me parece muy poco ético justo en esta coyuntura sacar a la luz supuestos actos irregulares en los que hubiera incurrido en el pasado. Se ve que les tienen sin dormir a oficialistas y opositores. Jimena, buenas noches. En honor a la verdad, nos dicen, es muy bajo, muy vil recurrir a estos argumentos para acusar a Carlos Mesa, este señor uruguayo, un pobre tipo, un tipo bajo, que se deja usar. Ese es el término, se hace usar. Gracias, atentamente, Julio. Desde Tupiza, ¿cómo es posible que Mesa quiera gobernar el país si no puede explicar su pasado y cada vez se confirma su acercamiento con el MAS, que recibió muchos beneficios de este régimen? Saludos cordiales desde Tupiza, Edwin Álvarez. Desde Tarija, ahora el mensaje. Buenas noches, no mentirás. Es sorprendente que después de tantos años que podían hacer estas denuncias, justo ahora, faltando casi un mes para las elecciones, salen estos tipos de la nada a denunciar cuando les conviene para difamar a un candidato, ¿no? Buenas noches, hola, buenas noches, no mentirás. Siempre Carlos Mesa tiene muchas mañas para sacar dinero del Estado, todos sabemos. Es claro que es guerra sucia de este señor. ¿Por qué no denunció en el 2015, sino que ahora, recién? Si Carlos Mesa no responde a todas las acusaciones o no aclara, significa que acepta que es verdad todas las acusaciones. Atentamente, Alejandro Mendoza. Ahora el mensaje nos llega desde Puerto Quijarro. Buenas noches, disculpe, si el propio gobierno de Evo da los beneficios al señor Mesa, ¿dónde está el delito? Ese escritor uruguayo le está pelando, dice Lido desde Puerto Quijarro.
Respóndale, por favor, que le pregunta dónde está el delito. Sí, me gustaría responder primero el primer mensaje, en el que preguntaba por qué en esta coyuntura. Yo creo que justamente una elección nacional, un proceso electoral, es un momento clave para el escrutinio de los candidatos, es decir, para que los candidatos transparenten sus posiciones. Entonces, si no se pregunta ahora, ¿cuándo se pregunta? De cualquier manera, en un libro anterior, que es del año 2008, de hace 11 años atrás, si bien no he tocado el tema de eventuales casos de corrupción de Carlos Mesa, sí he tocado bastante el papel de Carlos Mesa en su presidencia, en todo lo que es el proceso de ascenso al poder de Evo Morales, y al fin y al cabo el tema que es de fondo en este libro más reciente, El caudillo ilustrado, que es el que detona estas investigaciones, es el vínculo que existe entre Mesa y Evo Morales, vínculo prácticamente de sociedad. Entonces, ese es un tema que vengo tratando desde hace 11 años, en realidad. Ahora, la gente se debe sorprender, ¿no? Porque son contendientes en este momento en la campaña, ¿no? Son adversarios. ¿Y usted dice son aliados? Sí, yo creo que es un desdoblamiento. Creo que hay una alianza funcional muy clara, sí. Alianza. ¿Qué quiere decir desdoblamiento y alianza funcional? Bueno, creo que estos vínculos económicos entre un grupo y otro demuestran esto que estoy diciendo. Y me parece que el MAS y CC marchan hacia algún tipo de cogobierno. Es decir, gane quien gane, van a compartir el poder. Bueno, ¿tiene expectativa usted de que Carlos Mesa les responda o cree que con esta historia va a pasar nada, como con la anterior, que no se respondió nunca? Parece que tienen el disco rayado ya de seguir diciendo que esto es guerra sucia y no transparentar, que evidentemente es una decisión que también tiene un costo político, el no transparentar. Bueno, ¿usted pretende hacer que él tenga un costo político? A mí me interesa transparentar. Como le digo, desde el 2008 he escrito sobre estos vínculos entre Carlos Mesa y Evo Morales. Me parece que es evidente, yo invito a la gente a leer el libro, El caudillo ilustrado, para entender el contexto de estas investigaciones, y me parece que es fundamental, si se quiere recuperar la democracia y luchar contra la corrupción, hay que primero conocer la verdad. Voy a leer, Soberano. Desde La Paz, los extranjeros no tienen ningún derecho a hacer guerra sucia. ¿Qué puede comentar a la gente que observa que usted es uruguayo, no nacido en Bolivia, y que esté en medio de esta disputa nacional? Bueno, primero que tengo doble nacionalidad. Vivo desde hace 23 años en Bolivia, trabajando en el periodismo cruceño. Entonces, es realmente otra forma de no tener argumentos, tratar de descalificar a quien hace una investigación por el origen de su nacionalidad. Realmente creo que no merece mayor comentario. Sigo leyendo. Desde Tupiza, buenas noches. ¿Por qué este señor no responde a su pregunta sobre si apoya algún partido político? Respóndale, por favor. Me preguntó si era parte de una campaña. No soy parte de ninguna campaña. Obviamente, opiniones políticas tengo. Siempre he sido liberal políticamente. Entonces, siempre mis opciones van a ir por esa línea. ¿Cuál sería esa línea, por favor, en este momento? En este momento, entre los candidatos que van compitiendo, creo que se puede calificar de liberales tanto a Óscar Ortiz como a Víctor Hugo Cárdenas. Es cierto, Carlos de Mesa dice no pasaría el polígrafo. Por eso yo digo, yo pienso, estoy seguro, todo es yo para él, nos dice. Le agradezco, Emilio, por este contacto con No Mentirás. Cierro con una pregunta, por favor. ¿Usted le conoce de manera personal a Carlos Mesa? No lo conozco, no lo conozco. ¿A Evo Morales?
Tampoco. Tampoco. ¿Óscar Ortiz? Lo conozco, a Óscar Ortiz, a Víctor Cárdenas Boca. también. Sí, Cárdenas también. De los candidatos, creo que son los únicos, los dos, sí. Muy bien, gracias, buenas noches. Bajar de peso sin contratiempos ahora es posible porque con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formoline es de origen natural. Atrapa el 66% de las grasas ingeridas y las elimina de manera natural, bajando más de 4 kilos en solo 10 semanas. Toma diariamente Formoline al final de las 2 comidas de mayor contenido graso y al menos 2 litros diario de líquido. Con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Y un tema que está dando mucho que hablar tiene que ver con los incendios que continúan en la Chiquitania. Los diarios están reflejando la temática de esta manera. Sube